Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor. Un saludo de bienvenida a todos ustedes a este maravilloso programa donde ustedes nos dan la oportunidad de entrar a sus casas, a lo más maravilloso de sus familias, para poder compartir con ustedes un rato temas sobre la palabra de Dios, sobre los mensajes de la salvación. Qué interesante es que estos medios de comunicación social sirvan para este modo de evangelizar que la iglesia nos está pidiendo y que ustedes nos permiten llegar hasta la intimidad de sus hogares para que la palabra de Dios nos inunde y nos transforme. Yo sé que en muchos hogares y en muchas circunstancias tenemos dificultades en el trabajo, en el hogar, en el estudio, pero con la ayuda de Dios nuestro Señor y con la fe que pongamos, como nos dice el Señor en el Evangelio, esa fe que no necesita ser mucha, sino como un granito de mostaza. El Señor pondrá el resto, que es la gracia, esa gracia que santifica, esa gracia que salva, que sana y que redime. Solamente se necesita una buena actitud para que nosotros podamos recibir de Dios toda esa misericordia que nos lleva a todos a una vida mucho mejor. En esta oportunidad quisiera compartir con ustedes el Evangelio de San Mateo en el capítulo 4, el verso 21 hasta el verso 25. Nos dice así el Señor Jesucristo en este Evangelio. En aquel tiempo Jesús dijo al gentío: ¿se trae la lámpara para meterla debajo de un cajón o debajo de una cama? No es para ponerla en un candelero. No hay nada escondido, sino para que sea descubierto. No hay nada oculto, sino para que salga la luz. El que tenga oídos para oír, que oiga. Les dijo también: atención a los que estáis oyendo. La medida que uséis la usarán con vosotros y con creces. Porque al que tiene se le dará, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Quiero recordarles que en aquel gentío del que nos está hablando San Marcos, pues hay una cantidad de personas que tienen una actitud positiva, alegre, entusiasta, con ganas de aprender de la persona de Jesús, de sus palabras, de sus gestos, de su motivación. Pero hay otras personas que tienen mala intención, que son personas que no aman a Jesús, sino que desprecian a Jesús, pero quieren estar ahí y quieren escucharlo también. ¿A qué? ¿Para qué? Para ver en qué se equivoca, para ver qué cosa dice errónea, para ver en qué pueden pegarse de eso que diga para irlo a acusar ante las autoridades. Y qué importantes son las actitudes. Miren ustedes, para poder comprender la palabra de Dios, hay que amar a Dios. Para poder comprender lo que quiere Jesús de nuestra vida, hay que amar a Jesús. El que no ama a Jesús, lo desprecia. Y como lo desprecia, no lo escucha. Y si lo llega a escuchar, no hace su voluntad. El que hace la voluntad del Padre, ese es mi amigo.
el que hace lo que yo diga, dice el Señor. Entonces tiene que haber una actitud de amor. Y eso es lo que nos está faltando a muchos de nosotros. El amor a Dios. ¿Y qué tan simple es esta conclusión? El primer mandamiento de la ley de Dios es amar a Dios sobre todas las cosas. ¿Cómo será de importante este mandamiento que es el primero? Y luego va a decir el Señor, y el segundo es amar al prójimo como a uno mismo, dice Jesús. Es que es fundamental, esto es capital, poder hacer la voluntad de Dios solamente en la medida en que yo lo ame. Si yo no amo a Dios, a mí no me interesa complacerlo. Si yo no amo a Dios, yo no quiero hacer su voluntad. Si yo no estoy enamorado de la persona adorable de Jesucristo, ignoro sus enseñanzas. Me vuelvo impermeable a las palabras de Cristo, a su evangelio, a su doctrina, a los valores del reino de los cielos. Amarlo es fundamental. Y entre el gentío había gente que no amaba a Jesús. Lo odiaban, lo despreciaban, ignoraron sus enseñanzas. Y el Señor ve también que hay gente sencilla, que hay gente que aunque no está muy capacitada para entender grandes elucubraciones y discursos teológicos, sí tienen la actitud y el sentimiento amoroso que se requiere para poder recibir la palabra de Dios en un corazón puro, en un corazón sano, en un corazón palpitante de amor. Y aquellas personas tan sencillas amaron al Señor, y eso les sirvió para que estuvieran atentos a su palabra. Estuvieron siempre dispuestos a hacer lo que Jesús les decía. Y nos dice aquí en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 4 que acabamos de escuchar, cómo se prende un cirio, cómo se prende una vela. ¿Y quién la prende para esconderla? Nadie. Por eso, el que enciende la luz del Evangelio no se puede quedar con esa luz de la palabra de Dios escondida. Quien recibe una gracia de Dios, quien recibe un carisma del Espíritu Santo, quien recibe un don del Espíritu Santo, no es para guardarlo, es para compartirlo, es para que le sirva a la comunidad. El Papa San Pablo VI nos decía y enseñaba en su momento que la fe del cristiano, y escuchen esto con atención, la fe del cristiano solamente se robustece compartiéndola. En otras palabras, la fe madura en la medida en que la comparto con los demás. ¿Cuántas gracias hemos recibido de Dios? ¿Cuántos dones, cuántos carismas que por el egoísmo de esconderlo no lo compartimos y lo mantenemos oculto? A veces tan oculto que ni nosotros mismos nos damos cuenta de lo que hemos escondido. Es como cuando uno esconde algo en la casa muy bien para que nadie lo encuentre. A lo último, ni uno mismo lo encuentra. Quedó tan bien guardado que a uno mismo se le pierde. Y empieza uno a revolcar la casa, a buscar por todas partes, sabiendo que uno mismo lo ocultó. Quedó tan bien escondido
que ni uno lo encuentra. Pues así pasan con estos carismas que se reciben del Espíritu Santo y que a veces nosotros lo escondemos. Y lo escondemos porque así no le sirve ni a uno ni a nadie. Un carisma, un don, una gracia, una bendición que nos da el Espíritu Santo es para ponerlo al servicio de la iglesia. Es para que la comunidad disfrute del carisma que el Señor nos ha dado. Y puede haber carismas por una época, por un tiempo. Puede haber carismas o dones que el Señor otorga para toda la vida en una persona. O como acabo de decir, también puede ser temporal, por un momento determinado, según las situaciones de la vida por las que vaya pasando el creyente, el cristiano. Pero todos hemos recibido. Todos hemos recibido. Ahora, ¿a quién se le nota que ha recibido las gracias? Aquel que lo pone al servicio de la comunidad. Pero ninguno puede decir: yo no he recibido un don, yo no tengo un carisma, yo no tengo una cualidad, yo no tengo valores, yo no tengo virtudes, yo no tengo nada que... Nadie puede decir eso. Más bien, debería examinarse. Y examinar y esculcar entre los pliegues del alma, de la conciencia y del corazón, cómo hemos apagado el fuego del Espíritu, cómo hemos ocultado la flama ardiente y luminosa del Espíritu Santo que se nos ha concedido. Sí, las cosas son para usarlas, las cosas son para gastarlas, y el Papa Francisco nos viene insistiendo constantemente en esto, que hasta las cosas materiales las guardamos. Se muere la gente dejando cosas sin estrenar. Miremos nosotros en la casa. Usamos a veces las pijamas más viejas, las más rotas, las más acabadas, teniendo ropa buena y nueva guardada, diciendo que es para una enfermedad. Y nos sorprende la muerte y todo eso, lociones, ropa de cama, ropa personal, joyas, cosas, todo se queda ahí sin estrenar. Sin estrenar. Y qué tristeza que nosotros lleguemos a la casa del Padre sin siquiera haber destapado los regalos espirituales que Dios nos ha concedido. Todos desde el bautismo recibimos de Dios un regalo muy grande que se manifiesta y se expresa de múltiples maneras. ¿Cuál ha sido la dificultad para que no se note, para que no se vea esa brillantez, esa luz, ese esplendor? Que nosotros nos dejamos opacar, y ese es nuestro gran pecado. Nosotros nos dejamos opacar, nos dejamos aislar, nos dejamos arrinconar, dejamos de confiar en lo que Dios nos ha dado y ponemos esos dones y esos carismas al qué dirán, al qué opinarán, a si a aquellos les gusta o si a aquellos no les gusta el carisma que el Señor me ha dado. Sí, digámoslo así con toda franqueza y de manera muy coloquial, somos en un número muy alto unos cristianos muy acomplejados. Nos acomplejan
las acciones, las palabras, los gestos, las opiniones de los demás. Y dejamos de disfrutar y dejamos de regocijarnos en lo que Dios nos dio. Todo porque el mundo que utiliza a cualquier persona, aún gente de la iglesia, el demonio puede utilizar a un miembro de la iglesia, de la comunidad, para achantarnos, para deprimirnos, para hundirnos en el silencio, para arrinconarnos, para que no gocemos ni nos gocemos en la acción del Espíritu Santo. Nos va a tocar sacudirnos. Es decir, que aquí vamos a entrar a lo que nos dijeron los obispos cuando se encontraron en la ciudad de Puebla, hace ya algunos años, allá en México, cuando era Papa San Juan Pablo II. Cada uno de nosotros necesita un nuevo y personal Pentecostés. Y ahora nos lo dijeron también los obispos en la ciudad de Aparecida, en Brasil, en el pontificado del Papa Benedicto XVI. Cada creyente necesita una conmoción interior, así es la palabra, conmoción interior, para que nos sacudamos de esas telarañas, de ese polvo, de todo aquello que nos tiene como arrinconados y nos tiene como fuera de escena, como que nos sacan del escenario y nos guardan, nos esconden. Si no lo hace uno mismo, también tenemos quien lo haga. Y recuerden ustedes, siempre habrá alguien dispuesto a ocultarnos, a taparnos o a pasar por encima de nosotros. Los tres enemigos del alma: el mundo, el demonio y la carne. ¡Qué terribles enemigos! Y eso sí que acomplejan. Y eso sí que hunden en una profunda y terrible depresión. Eso sí nos acobardan a nosotros. Pero como nos dice la palabra de Dios, tenemos un defensor. Tenemos quien abogue por nosotros. Porque nuestro enemigo, el diablo, nos acusa ante nuestro Dios día y noche, como dice el libro del Apocalipsis. Y se manifiesta en muchas personas que siempre están murmurando y hablando de nosotros. Y por eso tantas personas buenas. Usted es una persona buena. Usted es una persona llena de carismas. Usted es una persona llena de cualidades, de valores y de virtudes. ¿Por qué no está participando en la vida apostólica de la parroquia? En este camino y en esta acción evangelizadora de la parroquia. ¿Por qué se ha dejado acomplejar por los comentarios, por las murmuraciones, por los chismes? Hagamos que todas esas cosas nos resbalen. Si es que el Señor ha encendido en nuestras almas, en nuestros corazones y en nuestras mentes una llama que es para iluminar. Mucha gente está esperándonos para que nosotros vayamos a contagiarlos de nuestro ánimo, de nuestra alegría, de nuestro fervor, de nuestra luz que nos viene del Espíritu Santo. ¿Por qué nos vamos a seguir dejar acobardando? No, para nada. Estamos con el Señor y participemos, porque todos podemos, de una u otra manera. Involucrémonos en la evangelización. Salgamos a salvar almas. No nos quedemos encerrados en nuestras casas. Naturalmente que es el primer lugar de la evangelización, el hogar. Pero qué bonito
cuando también salimos a la calle y nos unimos con otras personas, teniendo en cuenta que todos tenemos defectos y limitaciones y que nadie es perfecto en este mundo. Perfecto no es sino Dios. Nos toca aprender a trabajar. A uno le toca aprender a trabajar con ellos y a ellos, pobrecitos, también les toca aprender con nosotros. Así podemos hacer comunidad, aunque seamos distintos, aunque seamos diversos. ¿Qué tal que todos fuéramos iguales? Entonces no nos choque acercarnos a la vida de la parroquia. ¿En qué puedo colaborar? ¿Puedo ayudar a dar catequesis? Claro. ¿Puedo ayudar o voy a dedicarme a la oración? ¿O voy a ayudar a trabajar con los pobres y menesterosos? ¿O voy a salir a las veredas, a las misiones? ¿O voy a salir a hacer este programa o esto otro? ¿Voy a atender a los enfermos? Tantas cosas que hay que hacer en la iglesia, y hay puesto para todos. La iglesia es tan amplia, en tanto extremo, que aquí cabemos todos. Ninguna persona puede decir que es que no cabe en la iglesia. Claro, naturalmente que hay un orden y hay una disciplina para poder organizarnos y no empezar a hacer cosas por nuestra propia cuenta y de manera individual o aparte. Hay gente que hace cosas muy buenas. Hay una frase de San Agustín que a mí me llama mucho la atención. Cuando veía personas que hacían obras buenas, pero que no estaban integradas en la vida de la iglesia. Y podíamos decirlo, que hay personas que hacen unas buenas acciones evangelizadoras, pero que no cuentan con la parroquia, que no se someten a la autoridad eclesiástica. Hay una frase de San Agustín muy diciente, donde les decía a una persona que trabajaba muy bien en la acción pastoral, le decía a San Agustín: oye, corres muy bien, el problema es que estás corriendo fuera del camino. Qué frase tan diciente. Y la dijo por allá en el siglo VI San Agustín, y sirve para ahora. Parece acabada de decir para nosotros: lo haces muy bien, pero estás fuera del camino. Corres muy bien, pero estás corriendo a la topa tolondra. No lo estás haciendo en armonía con la iglesia, en armonía con la parroquia. Por eso no es que tengamos carismas para que actuemos de manera independiente y desarticulada, sino para que nos juntemos todos los que tenemos fe, todos los que creemos en Cristo, y todos pongamos en una misma bandeja, en una misma mesa, como en un banquete, lo que Dios nos ha dado para el servicio de todos. Y así todos nos beneficiemos de todo lo propio y de todo lo ajeno también, que Dios nos ha dado, si se pone todo al servicio de la comunidad. Si se pone una luz, no es para esconderla. Por eso, hermano y hermana, no se esconda más. Salga de su casa, únase a la actividad apostólica, siéntase misionero, sienta esa necesidad imperante de anunciar el Evangelio. Y le tengo una noticia buena a los enfermos y a los ancianos. Desde su lugar de reposo, desde su silla de ruedas, desde la camita donde se encuentra enfermo, desde las limitaciones como persona ya mayor y adulta, desde su persona como una persona enferma, puede hacer maravillas, volviéndose desde el lugar donde sufre el mejor y más eficaz misionero de la iglesia y de la parroquia, ofreciendo
su sufrimiento, rezando por la salvación de las almas, rezando para que aquellos que se pueden movilizar salgan a las calles, a las veredas y a los campos, por todas las casas e instituciones, a anunciar sin temor, sin pena, sin tristeza el Evangelio, sin complejos, la palabra de Dios. ¿Qué misionero más grande cuando un enfermo ofrece sus sufrimientos, las incomodidades de su enfermedad y de la vejez para las misiones en la parroquia? Eso sería un éxito total. La parroquia sería la mejor parroquia de la diócesis si cada enfermito y cada anciano que está en su casa se dedica a orar y a ofrecer sus penalidades y sus tristezas, sus soledades, su enfermedad y sus angustias, a ofrecerla por la salvación de las almas. Esta sería la parroquia mejor. ¿Por qué? Porque tiene por soporte el sufrimiento y la oración de quienes se convirtieron en los mejores y más eficaces misioneros. No crean que solamente salir a la calle y que eso basta. Sin oración, sin ofrecer el sufrimiento como Cristo en la cruz, eso es lo mejor. Yo invito a todas las personas que me están escuchando y que tienen limitaciones físicas por la enfermedad, por el dolor, por la vejez, ofrezcan todo eso, vuélvanse misioneros. ¿Por qué no montamos ese grupo en la parroquia? El enfermo misionero, el anciano misionero. Eso sería una cosa maravillosa. La salvación de almas serían en cantidades incontables. ¿Por qué? Porque lo más eficaz de la misión es la oración y el ofrecimiento del sufrimiento. Recuerden que el sufrimiento ofrecido con Cristo por la salvación de las almas es redentor, redime las almas. Pero los que puedan movilizarse, ánimo, a sacar esa luz, a sacar esa antorcha, a no dejar apagar ni a dejarnos acomplejar por nada ni por nadie, porque Cristo nos llama. Y como dice el apóstol San Pablo en la segunda carta a los Corintios, el amor de Cristo nos apremia. No lo piense más. Somos misioneros. Salgamos. No seamos cristianos pasivos. Seamos cristianos activos. Vengamos a visitar el Santísimo Sacramento todas las veces que más podamos. Hagamos amistad con Cristo, hablemos con Él, contémosle nuestras cosas, quedémonos raticos con Él en su compañía, dejémonos acompañar por Él, iluminar por Él, que encienda de nuevo la llama del amor cristiano. ¿Cuánto gozaron los apóstoles al salir en aquellas correrías anunciando el Evangelio de Cristo, de la buena nueva de la salvación? Y recuerden, dice el Evangelio, venían felices, contando anécdotas, contando los sucesos de la evangelización, contando cosas maravillosas, y llegaban a decirle al Señor: Maestro, hasta los demonios se nos sometían en tu nombre. Y el Señor los recibía con ese cariño, viéndoles esa felicidad, viéndoles cómo estaban de contentos y de satisfechos, y viéndolos también todos fatigados físicamente, pero con esos espíritus llenos de fervor y llenos de entusiasmo. Inmediatamente les decía el Señor con ese cariño y con esa ternura con que Jesús de Nazaret nos sigue hablando: venid y descansad conmigo un poco. Qué buenos son las faenas del reino de los cielos. Y después de una larga faena, agotadora por el camino y la predicación, poder llegar a los brazos de Cristo, a descansar con Él un poco
en la oración. Recuerden pues, recuérdenlo y no lo dejen en saco roto ni lo olviden. Se prende una luz no para esconderla. Se prende una luz para que ilumine a todos. San Juan de la Cruz tiene una frase que creo que va bien para terminar esta meditación. El alma sola, el alma sin maestro, que tiene virtud, es como el carbón encendido que está solo. Antes se irá enfriando que encendiendo. Esto no lo podemos hacer solitos. Esto es acompañados. Nuestro Señor enviaba a sus discípulos a evangelizar de 2 en 2. No se quede usted con el don que ha recibido, que se enfría. Necesitamos la confesión con frecuencia, la dirección espiritual y compañeros y compañeras que estén con nosotros compartiendo esta misma fe. Y ellos y nosotros nos animamos mutuamente para emprender estas faenas de la pastoral y estas faenas de la evangelización. Aquí todo es posible, y todo es posible para el que tiene fe. Busquemos los sacramentos, que es lo que el Señor quiere, que nosotros salgamos a encender a otros de la misma luz que Cristo nos ha dado. Él es la luz que vino a iluminar a todo hombre que viene a este mundo. Que el Señor nos bendiga a todos, nos entusiasme, nos llene el corazón de deseo de servirle, de amarle y de adorarle por toda la eternidad. Que todos sean bendecidos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Familia, fuerza de amor y fortaleza en la sociedad. Camino de valores para mover una humanidad hacia lo armónico del espíritu y la verdad. Gracias por mi familia, gracias por mis hermanos, gracias por darme tanto amor.